Imagina un país que sale de una tormenta. Así estaba Ecuador en el 2022. La pandemia ya quedaba atrás, la economía se levantaba y en medio de todo el Estado tenía que decidir si pisar el freno o el acelerador. Los precios del petróleo jugaban a nuestro favor. La recaudación tributaria empezó a crecer como lo hacía en años anteriores. ¿Qué hizo el gobierno? Apostó por gastar más. Inversión en programas sociales, salarios, el gasto total creció más de un 11%. Pero aquí está lo interesante. Ese aumento no disparó el déficit, porque los ingresos, gracias a una mayor recaudación, también subieron fuertemente, alrededor de un 17%. Cerramos un año con un déficit casi simbólico de apenas un 2% del PIB. En otras palabras, en el 2022 fue un año de política fiscal expansiva, sí, pero las cuentas todavía estaban bajo control. Un raro equilibrio entre empujar la economía y no desbordar las finanzas públicas. Análisis de la política fiscal en el Ecuador en el año 2023. En el año 2023, la política fiscal en el Ecuador fue contractiva debido a la caída del ingreso tributario y la contención del gasto público, lo que amplió el déficit fiscal. El Estado priorizó la estabilidad macroeconómica sobre el estímulo económico. Para conversar, se propuso una política monetaria expansiva mediante el anuncio de la oferta monetaria, representada gráficamente con un desplazamiento de la curva LM. Datos oficiales de la BCE y la MEF. El Ecuador enfrentó una situación fiscal complicada. Los ingresos del Estado disminuyeron un 14.8%, principalmente debido a una caída de la reducción tributaria del 6,1%. Al mismo tiempo, el gasto público creció un 6,1%, a pesar de las limitaciones presupuestarias y los problemas de financiamiento que provocan el retraso de los pagos a proveedores a la institución ecuatoriana de seguridad social y los gobiernos locales. Esta combinación de menor ingreso a mayor gasto llevó a un aumento significativo del déficit fiscal, que alcanzó alrededor de 5 millones, equivalente al 5% del PIB. Análisis de la orientación fiscal en 2023. En 2023, la política fiscal del Ecuador fue de carácter expansivo. Esto se reflejó en el aumento del gasto público, la caída de los ingresos tributarios, el incremento del déficit fiscal, aunque no fue una estrategia deliberada del estímulo económico, sino el resultado de restricciones institucionales y menor recaudación. Su efecto final fue coherente con una política fiscal expansiva al inyectar más recursos a la economía en un contexto de bajos recursos e ingresos. En 2023, la política fiscal del Ecuador fue expansiva, marcada por un fuerte desequilibrio entre ingresos y gastos. A pesar de la caída en la recaudación, del gasto público aumentó, generando un déficit elevado. Este comportamiento responde tanto como a factores económicos como políticos, incluyendo cambios de gobierno y presiones sociales. Hacia el futuro se necesitará una gestión fiscal más sostenible que mantenga el equilibrio financiero sin descuido al gasto social. Hola, soy Sandra Ponte y en este segmento analizaremos la política fiscal aplicada en el Ecuador en el año 2024. En 2024, Ecuador aplicó una política fiscal contradictiva en medio de una recesión. Este análisis explora sus medidas objetivas e impactos en la economía nacional. Datos fiscales claves del 2024. El PIB cayó un 2%. El gasto público se redujo en 1,2% real. El IVA subió del 12% al 15% desde abril. La recaudación fue de 16.481 millones de dólares, representando un 14,4% del PIB, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
Yo me llamo Emily Enfoque Tanato y a económico. continuación les voy Política a presentar expansiva. las gráficas del Aumento de modelo gasto público. ISLM y Disminuye los efectos impuestos macroeconómicos y del año estimula la economía. 2022, 2023, Política contradictiva. 2024. En Reduce el el año gasto público, 2022, la aumentan política los fiscal impuestos, fue controla el expansiva. déficit El desplazamiento de fiscal. la curva IS se Ecuador mueve en hacia el la derecha, 2024 razón por la aplicó una cual política aumento del gasto contradictiva. público o reducción de impuestos y fue Impacto y mayor análisis demanda crítico. agregada. Menor El gasto es efecto igual a menor de inversión mayor pública. ingreso es Y IVA y más alto mayor es de igual a menor tasa de consumo, interés sobre en R. todo en El año hogares pobres. 2023 la Las política medidas fiscal frenaron fue la contractiva. El reactivación desplazamiento de económica. la curva Aplicar IS una se mueve política hacia la izquierda, contradictiva razón por en la recesión reducción del gasto puede o aumento de empeorar la impuestos situación. y menor demanda agregada. En Conclusión efecto, el del mayor análisis. ingreso La Y política menor de fiscal del tasa de 2024 interés fue es R. contradictiva, En enfocada el en año el ajuste 2024 la económico, política no en la monetaria reactivación. fue expansiva. El Gracias por desplazamiento de acompañarnos la en este curva informe. LM se mueve a la derecha, razón por la que aumenta en la oferta monetaria y menor tasa de interés a nivel de ingreso. En efecto, el mayor ingreso Y menor de tasa de interés R. En conclusión, la curva IS representa el equilibrio en el mercado de bienes de y relación inversa entre la producción y la tasa de interés. La curva LM representa el equilibrio en el mercado monetario, la relación positiva entre Y e I. Explicar cómo las políticas fiscales impactaron en la renta, el tipo de interés de inversión, el empleo y el consumo. En el año 2022, una política expansiva basada en el aumento del gasto público desplazó la curva IS hacia la derecha, generando un incremento en la renta, el empleo y el consumo, aunque también un leve aumento en el tipo de interés que pudo reducir inversión. En el 2023, la adaptación de una política fiscal contractiva mediante la reducción del gasto o el aumento de impuestos provocó un desplazamiento de IS hacia la izquierda, lo que redujo la renta, el empleo y el consumo, aunque el tipo de interés disminuyó. En el 2024 se implementó la política fiscal moderadamente expansiva, generando un pequeño desplazamiento de la IS a la derecha, con aumentos leves en la renta, el empleo y el consumo, en un impacto reducido en la inversión debido a un leve aumento de un tipo de interés. La curva LM se mantuvo constante en los 3 años, reflejando una política monetaria sin cambios relevantes. Ya. Objetivo de la política monetaria. Diseñar una política que compense los efectos secundarios no deseados de la expansión fiscal, como el aumento de tasas de interés que desplaza la inversión privada, la presión inflacionaria si hay exceso de gasto agregado. Propuesta de la política monetaria. La opción A, aumento de la oferta monetaria. Instrumento de reducción del encaje bancario o liberación de depósitos del BCE a los bancos privados. Efecto, la mayor liquidez reduce la tasa de interés, la curva se desplaza hacia la derecha, compensando el aumento de la demanda agregada. Se evita una subida La figura siguiente representa el ajuste desde la curva. El punto inicial de equilibrio es E0. La política fiscal desplaza la curva IS hacia la derecha. Nuevo equilibrio en el E1 mayor y mayor I. Para evitar que suba la tasa de interés se aplica una política monetaria expansiva. Curva se desplaza hacia la derecha. Nuevo equilibrio en E2 mayor que sin presión sobre I. En 2023 Ecuador implementa una política fiscal expansiva generando un beneficio del 5% del PIB, lo que aumentó la demanda agregada y
presionó la inflación y las tasas de interés. En una economía dolarizada, el Banco Central manejaba liquidez y ajusta las tasas de interés mediante operaciones de mercado abierto o encaje bancario.